Muy buenos días, qué rico estar con ustedes en esta mañana, qué privilegio estar, aunque no esté presencial, a través de estos medios, poder compartir con ustedes el gozo, la alegría de haber culminado satisfactoriamente este proceso educativo. De verdad que es un logro, es una bendición, a veces con altibajos, a veces con materias demasiado buenas, demasiado motivadoras, otras diferentes, experiencias diferentes, pero lo importante es que hemos concluido, que estamos aquí y eso es un logro, es un motivo para darle muchas gracias a Dios y para gozarnos en Él. Bueno, también quisiera como preguntarles eh, ¿con qué expectativas iniciaron este proceso educativo? Y quisiera preguntarles si esas expectativas se cumplieron. Y si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? Y si se cumplieron, pues también pensar por qué se cumplieron, ¿verdad? Eh, no todo es fácil y en cualquier camino que nosotros nos iniciemos, en cualquier área de nuestra vida, siempre van a haber razones por las cuales querer abandonar, siempre va a haber dificultades, tropiezos, pero como les digo, pesa más la tenacidad, la firme decisión de continuar, y eso es algo muy valioso. Eh, este es apenas digamos, como un, un paso, pero tenemos mucho por andar en este proceso de crecer espiritualmente, de caminar con el Señor, de querernos capacitar para servirle mejor. Esta apenas es uno de muchos pasos que tendremos que dar a lo largo de nuestra vida. Entonces yo quisiera como invitarlos a reflexionar acerca de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba preso. Esta carta fue escrita, digamos, como que de las últimas que él escribió y estaba, pues ya sabía que estaba próximo a partir con el Señor. Entonces, normalmente se dan los mejores consejos, se puede, digamos, condensar una experiencia y un conocimiento en un consejo. Y es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros reflexionemos. O sea, unas reflexiones muy profundas y hermosas que el apóstol Pablo le compartió a su discípulo Timoteo para que siguiera en ese proceso de crecimiento y para que estuviera firme y también para que sirviera al Señor. Entonces, gustaría hacer una oración juntamente con ustedes y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión en segunda de Timoteo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad y puedo orar con el salmista pidiéndote que envíes tu luz y tu verdad sobre cada uno de nosotros, pidiéndote, Señor, que en este mismo momento, en esta hora, tú te reveles a nuestras vidas, que esta palabra que es viva, que es eficaz, que es profunda, Señor, que parte el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pueda penetrar en nuestras vidas y pueda dejarnos una enseñanza clara y una motivación real para seguir adelante en este proceso. Te damos muchas gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú prometiste, Señor, darnos al Consolador, al Paráclito, al Espíritu de Dios que está con nosotros y que nos guía a toda la verdad. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera que abran sus Biblias en segunda
carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo tengo aquí la Reina Valera, pero también tengo la NTV, que es una versión que me gusta mucho y que amplía mucho los conceptos. Quisiera que empezáramos con el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el versículo 5. En sus Biblias dice, en la Reina Valera, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso está en el capítulo 4, en el versículo 5. Si nosotros vamos a buscarlo en la NTV, vamos entonces a buscarlo y dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena nueva y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te encomendó, que Dios te dio. Entonces, miren qué sencilla esta palabra. Sé sobrio, dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Vamos entonces a ir a lo largo de este libro pensando en estas palabras. La primera parte del versículo dice, sé sobrio en todo. La otra versión nos aclara un poquito. Mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo. Bueno, básicamente vamos a empezar con esa primera frase. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él cómo lo debe hacer? ¿Cómo mantenerse sobrio en todo? Entonces vamos a ir al capítulo 1, al versículo 6, y vamos a ir al capítulo 2, al versículo 1. Allí nos está dando unas claves de cómo ser sobrios en todo, cómo mantener la mente clara en toda situación. En el capítulo 1, versículo 6 nos está diciendo, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Esa es una manera para mantenernos sobrios y tener la mente clara. Teniendo una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Él nos guía toda la verdad, Él nos capacita, Él nos redarguye, Él nos hace ver, Él nos hace entender. Entonces, si queremos ser sobrios en todo, debemos tener esa llama encendida, debemos tener esa comunión íntima con el Señor a través del Espíritu Santo, debemos contarle todo, debemos preguntarle todo, debemos apoyarnos en Él en todo, dejar que Él nos guíe, que Él nos capacite. También en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, el apóstol dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Otra forma de mantenernos sobrios y de tener una mente clara, ¿no? Esforzarnos, en la otra versión dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te esfuerces en tus propias fuerzas, valga la redundancia, no te esfuerces en tus propias capacidades, sino depende absolutamente del poder de Dios, de la acción del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. La gracia es un regalo, la gracia es que tenemos acceso con confianza al trono del Señor, no por nuestras obras, sino por su amor. No es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos, es por la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Es que ya nos ha dado la vida eterna y que ya tenemos fija nuestra entrada al cielo. Esforzarnos en la gracia es
mantenernos dependiendo de Dios, para disfrutar esa dádiva cada día, para disfrutar la plenitud de Dios. Entonces, cuando el apóstol le dice a Timoteo que sea sobrio, que se mantenga con una mente clara en toda situación, pues aquí en la misma carta vemos que le está diciendo cómo, ¿no? A través de una comunión íntima con el Señor por el Espíritu Santo, mantener esa llamita encendida y esforzarnos en depender de Dios, esforzarnos en oír su voz, esforzarnos en apropiarnos lo que Él ya ha hecho por nosotros, lo que Él ya nos ha dado a través de Jesucristo, a través de su muerte y a través de su resurrección. Todas esas cosas las estudiamos en esta capacitación. Entonces es como traerlo a la memoria cada día y vivirlo y aplicarlo. La primera frase dice eso, pero la segunda frase de este versículo nos dice, soporta las aflicciones. O sea, dice en la otra versión, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Entonces aquí el apóstol está siendo completamente claro y transparente con su discípulo Timoteo. No le está diciendo, esto va a ser fácil, esto va a ser color de rosa, todo se te va a dar de una manera estupenda. No, seguramente vas a tener aflicciones. Y en la carta le dice, tú has visto cómo yo he sufrido por causa del Señor. Y tú también vas a tener aflicciones por causa del Señor. Entonces otra vez nos preguntamos cómo. ¿Cómo es que vamos a soportar las aflicciones? ¿Cómo es que no vamos a tener miedo de sufrir por el Señor? Entonces, otra vez en la misma carta a Timoteo encontramos respuestas. La primera está en el capítulo 1, versículo 7. Yo creo que se lo saben de memoria, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta versión dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Me encanta esa parte, autodisciplina. Entonces, así nosotros vamos a poder soportar las aflicciones. En el capítulo 1, versículo 8, dice, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. O sea, no va a ser fácil. La gente puede que se te ría en la cara, se va a burlar, muchos que son tus amigos ya no van a querer estar contigo porque estás hablando de Dios, porque estás llevando las buenas nuevas de Jesucristo, pero que eso no te haga avergonzarte, sino que al contrario, ya sabiendo que eso va a pasar, le pidas a Dios como en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos del Señor estaban recibiendo tanta persecución, ellos oraron y le dijeron, concédenos de nuevo para llevar tu palabra. No estaban presos del temor y del miedo ni de la ansiedad, sino que consideraron un privilegio sufrir por causa de Cristo, y lo que le pidieron al Señor fue de nuevo para compartir su palabra. En el capítulo 2, versículo 24, también hay una bonita reflexión. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Qué tal? Se las voy a leer en el otro versículo, en la otra versión dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir. Entonces aquí estamos viendo cómo nos está hablando de cómo soportar las aflicciones y nos está diciendo que lo que tenemos que ser, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tener grabado en nuestra mente, independiente de todo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. El Espíritu Santo es un espíritu de convicción, de denuedo, de osadía, y es lo que vemos en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía,
sobre las personas, hacían cosas sobrenaturales, independientes de lo que les rodeara. Entonces, por eso no debemos tener miedo a las aflicciones ni a lo que otros puedan pensar o a lo que otros puedan decir o a lo que otros nos puedan hacer, porque el mismo apóstol le dice al discípulo, no te avergüences, al contrario, con mayor denuedo predica la palabra del Señor. Y pues también nos dice que no debemos andar peleando, que no tenemos que ponernos en ese nivel de contienda, sino tener muchísima paciencia, ¿verdad? Corregir en amor, ¿verdad? Y ser paciente con esas personas que son difíciles. Muy bien, entonces ya tenemos dos partes de nuestro versículo estrella de hoy. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. En la otra versión, mantén la mente clara en toda situación y no tengas miedo de sufrir por el Señor. Entonces aquí nos han dado unos puntos muy importantes para poder cumplir este consejo. Pero el consejo continúa. Dice, a sobra de evangelista. En la otra versión dice, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces, si vamos un momentico al capítulo 4, versículo 2, vemos lo que dice allí en la Reina Valera, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está muy clara esa palabra, ¿verdad? No hay manera allí como de decir otra cosa, sino lo que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la otra versión dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces esto es lo que nos está diciendo el Señor cuando nos está recordando que tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que llevar la palabra en todo tiempo. Jesús en el capítulo 4 de Juan dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, pero le dijo, mas yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están listos para la siega. Nosotros siempre tenemos excusas, no ahora, más tarde, cuando pase el tiempo, cuando sea mayor, cuando se mejore, cuando se pase la pandemia, cuando, y el Espíritu Santo nos dice, en todo tiempo, cuando te parezca oportuno y cuando no te parezca oportuno. Predica la palabra. También tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles y que pues está mucho más cerca la venida del Señor, como dice la Biblia, que cuando creímos, entonces tenemos que hacerlo. Ahora, en el capítulo 2, versículo 25 y 26, también tenemos una bonita palabra, ¿no? En el versículo 25 y en el 26. En la Reina Valera dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Acá dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Esto me parece tan... En esta versión me conmovió profundamente. Cómo el apóstol le habla a Timoteo y le insiste, ¿no? Tienes que hacerlo con amor, tienes que hacerlo con ternura, porque Dios es el que hace la obra, tú apenas eres un instrumento. Recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta, que debemos ser como un lápiz
en las manos de Dios, que Él nos use y nos utilice cuando Él quiera, cuando Él nos necesite. Y poder tener compasión, poder tener compasión. Nosotros no estamos llamados a criticar a nadie, ni a juzgar a nadie. Nosotros no estamos haciendo lo mismo que las personas que no tienen a Cristo, porque precisamente por su misericordia le hemos conocido y Él ha transformado nuestra vida. Pero es muy importante que no juzguemos, que no critiquemos, sino que tengamos compasión, que experimentemos esa misericordia que Dios siente por aquellos que no le conocen. Y me encanta como dice el apóstol Pablo, dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Es muy importante que nosotros hablemos. En Eclesiastés dice que en la mañana siembra tu semilla y en la tarde vuelve y la siembras y en la noche, porque no sabes cuál sea la semilla que va a dar fruto, pero nuestra función es llevar la palabra. Dios es el que hace la obra y el que redarguye los corazones. Entonces aquí Timoteo está siendo directo, claro, conciso y preciso con, Pablo está siendo conciso con Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces básicamente es eso, ¿no? Llevar la palabra sin látigo, sin amenaza, sin dureza, llenos de amor y de ternura, sabiendo que Dios es el que ama a la gente, ¿no? En Corintios dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces nuestra palabra debe ser de reconciliación, debe ser dicha con amor. Muy bien, entonces ya tenemos casi cubierto el versículo, ¿no? Empezamos con, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Aquí nos dice, haz obra de evangelista. Tenemos, no es que como no tengo ese don, yo no predico, no, Señor. Todos estamos llamados a predicar de Cristo. Todos estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Señor. Y la última frase de nuestro versículo de hoy dice, cumple tu ministerio. En la otra versión dice, lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. O sea, son recomendaciones claras y precisas. ¿Cómo? Entonces, en el mismo capítulo 2, versículo 15, me encanta este texto, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, es muy importante que nosotros nos esforcemos. Aquí dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, más claro no puede estar. Luego, entonces hay una bonita relación que el apóstol usa para hablarle a Timoteo de las características que él como discípulo de Cristo debe tener y debe cultivar. Entonces, por ejemplo, en el versículo 4, le dice, le habla como si fuera un soldado, ¿no? Le dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿No les parece linda esta manera de explicarlo? Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Estamos en el mundo, tenemos necesidades, estamos expuestos a una cantidad de publicidad y de motivaciones para hacer, para tener, para ir, para poseer. Pero la palabra de Dios es clara con nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no nos serán quitadas, sino que nos van a ser añadidas. Pero esto es un tema de prioridades. Este es un tema de decir qué es lo más importante para mi vida, cuál es el propósito de mi vida, para qué existo.
Entonces, cuando yo decido que vivo para glorificar a Dios, cuando yo decido que vivo para ser un instrumento útil en sus manos, que el llevar su palabra será mi prioridad, entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí Pablo le habla a Timoteo y le dice que si es un soldado, él se considera un soldado en la milicia del Señor. No se distraiga con las cosas civiles porque así no va a poder agradar a su Señor. También le habla como un atleta. En la Reina Valera dice que lucha como atleta debe luchar legítimamente. Esto tiene que ver con ser honesto, con ser recto, con cumplir las reglas. Esto del deporte es un área, digamos, es como un ambiente donde se nota mucho y hay mucha diferencia entre el que es disciplinado y el que no, el que se somete a las reglas establecidas y el que no. Eso se nota mucho, ¿no? Y las personas que logran llegar a puestos de honor no lo logran gratis, sino que ellos trabajan legítimamente, se sujetan a las normas, a los requerimientos para eso. Y también coloca otro ejemplo al final del agricultor. Entonces dice que el labrador, que el agricultor, para poder gozar del fruto, pues obviamente tiene que trabajar primero. Yo no puedo coger el fruto sin sembrar la semilla. Eso es completamente lógico. Pero me encantan los ejemplos que él coloca para hablarle a Timoteo de que debe cumplir con su ministerio. O sea, tiene que cultivar un carácter de disciplina, cultivar un carácter de prioridades, de administración de su vida, de su tiempo. Tiene que ser persistente, tiene que ser consecuente con aquello que le ha sido encomendado. Y hay una frase que nos sabemos de memoria, ¿verdad? Y que tiene que ver con, bueno, primero que todo le recuerda que él ha sido enseñado. O sea, no es que sea un neófito, no es que le esté pidiendo algo que él no sea capaz de cumplir. En el capítulo 2, donde estamos, en el versículo 20 y 21, le está diciendo, no, en el versículo 7 primero, en el 7. El 20 y 21 lo vamos a leer ahorita, pero primero vamos a leer el 7. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y en la otra versión dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Definitivamente, la vida cristiana no depende de nosotros, no se trata de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra elocuencia, de nuestro coeficiente intelectual tan alto, de todas las herramientas que tenemos. La vida cristiana es una relación de comunión y de dependencia de Dios. Y si nosotros queremos entender cuál es el propósito de Dios a través del cual nosotros vamos a caminar, cómo Dios nos quiere usar, bajo qué circunstancias, tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento en todo, que nos permita utilizar todas estas herramientas que hemos aprendido, que nos permita asimilar y apropiarnos de todas estas verdades profundas en las cuales hemos sido enseñados para que eso se constituya una convicción, eso se constituya una fortaleza en nuestra vida y podamos ser instrumentos útiles en sus manos donde quiera que estemos, poder brillar allí donde el Señor nos coloque, poder florecer, ¿verdad? Entonces, es el Señor el que nos va a dar el entendimiento. Y el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo en el versículo 2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿Verdad, Timoteo? Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros.
Entonces, pues tenemos que ser evangelistas, tenemos que predicar la buena nueva del Señor, el mensaje de salvación en todo tiempo. Pero también tenemos que disponernos al discipulado, también tenemos que disponernos a enseñar y a formar personas que amen a Dios, personas que se comprometan con el Señor y que tomen la posta y que ellos también quieran llevar la buena nueva del Señor y que ellos también quieran hacer discípulos. Por eso, personas fieles e idóneas, literalmente, personas dignas de confianza que estén capacitadas. Y esto se da en el proceso del discipulado. Dios despierta esa pasión, Dios despierta por su espíritu esa fidelidad y ese compromiso. Y en la medida que está esa fidelidad y ese compromiso, entonces uno pues va siendo capacitado. Pero yo creo que lo más importante es esa disposición. Y Dios nos permite influir en personas, orar por ellas, para que Dios produzca en ellas el deseo de crecer espiritualmente. Y es el Espíritu Santo el que lo hace. Luego nos usa como instrumentos, con mansedumbre, con paciencia, enseñando, como dice una amiga mía, con plastilina, o sea, con mucha suavidad y mucha claridad para que pues, las personas entiendan el mensaje del Señor. Entonces, fíjense ustedes cómo con un versículo el apóstol Pablo resumió toda la motivación y todos los consejos que él quería darle a su discípulo Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y yo te digo a ti, querido graduando en esta mañana, tienes que ser sobrio en todo. Y el Espíritu Santo te va a dar esa capacidad de mantener la mente clara en toda situación, mantenerte conectadito, conectadita con Dios para que Él te indique qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, y que tú puedas abrir tus ojos espirituales y ver la obra de Dios en las personas y en tu propia vida. Sé sobrio en todo. Depende completamente del Señor, que Él te dé la sabiduría y la dirección apropiada. Soporta las aflicciones, nos habla de que no va a ser fácil, nos habla de que Él está con nosotros, que Pablo dice, tú me has visto a mí soportar las aflicciones. Y hemos leído en la Biblia y de hecho en nuestras propias vidas hemos visto victorias del Señor, o sea que sí se puede. Haz obra de evangelista, o sea, es para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, identificándolos con Cristo y con su obra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ha cambiado. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo a través de tu vida. Se ha manifestado en ti, te ha dado su amor y su salvación y sencillamente quiere que seas un instrumento que Él se goce en usar para que otros también le conozcan y se salven. Muy importante. Y cumplir con el ministerio, porque no es solamente evangelizar, sino también tener la paciencia, el tiempo, la disposición de darle a ese bebé espiritual la leche para que crezca y proveerle todos los medios para que esa personita espiritualmente vaya madurando y vaya tomando la palabra y las herramientas que le ofrece el Señor cada vez más por sus propios medios y pueda valorar el cuerpo de Cristo, pueda valorar el entorno que le rodea y pueda disponerse. Es un proceso que requiere paciencia, que requiere mansedumbre, que requiere ternura para poder llevar a cabo esta labor. Y pues luego nos recuerda que no solamente lo hacemos con las personas para que ellas conozcan al Señor, sino para que ellas sean formadas como instrumentos también, para que cumplan, hagan lo mismo, para que también lleven ese mensaje a otras personas. O sea, discípulos multiplicadores, es lo que muchas veces hemos dicho. Yo quiero que reflexionemos en eso en esta mañana. De verdad es
son cosas supremamente claras y concisas que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. Y yo creo que tú entiendas, de verdad, de corazón, estás aquí porque has sido apartado para Dios. No porque un líder te llamó y te motivó a hacer la academia. No porque tus padres decidieron que tú ibas a ser cristiano o cristiana y te matricularon en una iglesia. Es por el amor que Dios ha tenido por ti, te ha amado. Dice la escritura, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vale la pena entonces que entiendas eso. Ahora, no, esta capacitación se te dio para que tú la guardes, para que tú archives las materias y te olvides, ya hice la capacitación, ya terminé, ya no quiero saber más nada. Al contrario, al que mucho se le da, mucho se le pide. El Señor te ha dado, te ha revelado su palabra, te ha dado conocimiento, te ha consolado, te ha confortado, te ha alegrado revelándote cosas hermosas de su palabra para tu vida. Entonces Él quiere que tú seas útil, en serio. Si vamos al 2 Timoteo, al capítulo 2, al versículo 20 y 21, pues también nos hace como otro tipo de motivo. En una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Qué tipo de utensilio quieres ser? Te pregunto en esta mañana. También en esta carta de Pablo, él dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. O sea que sí se puede. En medio de pruebas y en medio de dificultades se puede cumplir el propósito para el cual Dios nos ha apartado. Y en esta mañana quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes, con todo mi corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que todo lo que se ha sembrado en sus vidas pueda dar fruto y que ustedes lo puedan disfrutar y que ustedes puedan terminar bien con el propósito de Dios para sus vidas. Te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos has dado todas las herramientas para poder ser instrumentos útiles en tus manos, para que tú vivas tu vida en el poder de tu resurrección a través de nosotros, para que tú puedas amar, consolar, restaurar y bendecir la vida de muchas personas a través de nosotros. Señor, que podamos ser instrumentos de justicia, instrumentos de paz, de reconciliación. Dios Todopoderoso, bendigo cada uno de estos graduandos, bendigo sus vidas, sus familias, sus trabajos, la obra de sus manos, y estoy segura que el que comenzó en ellos la buena obra la continuará y la perfeccionará. Muchísimas gracias te damos, Señor, y continuamos recibiendo tu palabra, tu bendición en esta mañana, regocijándonos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y de nuevo felicitaciones.